grabando ya, ¿no? Bueno, entonces vamos con movimiento relativo. ¿Qué es lo que nos interesa en esta parte? Es explicar cómo distintos observadores van a describir un mismo fenómeno. Eso es el movimiento relativo. El movimiento relativo se lo debemos a Galileo, yo les decía. En realidad, más adelante, Einstein hizo una revisión del principio de relatividad al modo de Galileo, pero por supuesto eso no va a entrar ni en el curso ni en futuros cursos cercanos que ustedes tengan. La idea es la siguiente, supongamos que tenemos dos observadores, un observador al que llamamos O, ¿sí?, que está fijo a un sistema de coordenadas X, Y, cartesiano, cualquiera, como los que vemos siempre. Y tenemos otro observador, O', que está fijo a otro sistema de coordenadas cartesianas que lo acompaña. Lo pueden pensar de esta manera. Lo que pueden pensar en este caso es que lo que tenemos es dos observadores en distinto estado de cinemático comparados con la Tierra. Por ejemplo, digamos, este puede estar fijo a la Tierra, si quieren, sujeto al piso, y este otro puede estar en un auto, en un vagón de tren, en una plataforma que está en movimiento, cualquier objeto que esté en movimiento respecto de la Tierra. Bueno, entonces ahora la idea inicial es ver cómo describen la posición de un mismo objeto estos dos observadores. Fíjense que, de por sí, yo los dibujé en escala, o sea, el observador O está acá y el observador O', al menos en el instante que yo lo dibujé, está acá. ¿Sí? Puede ser que en algún instante coincidan, pero en el instante que yo lo estoy dibujando, el tipo está en otra posición. Entonces ahora empecemos con la primera parte, la parte más sencilla, que es describir cómo esos dos observadores describen la posición de un cierto objeto. Digamos, este punto P, que yo dibujo acá, la posición de ese objeto va a ser descrita con un vector que tiene origen en el sistema de coordenadas de cada uno de esos observadores. Entonces, si el observador O quiere decir dónde está el punto P, lo que va a hacer es esto, va a describirlo en términos de este vector al que llamamos R, que está, por supuesto, medido desde la coordenada O, desde el origen de coordenadas de O. Por otro lado, si el que describe esa posición es O', lo va a describir con este otro vector. Ahora, fíjense que estos dos vectores se ven distintos ya de movida, ¿no? Y está claro que para O, la naturaleza se describe en un sistema de coordenadas que está fijo a él. Y para O', la naturaleza se define con otro sistema de coordenadas que está fijo a él, que es el X' de'. Y cada uno de ellos describen la posición con un vector que tiene que ser proyectado en su propio sistema. O sea, O va a decir, lo que hago es proyectar este vector R en los ejes X e Y, o sea, pongo la coordenada X y la coordenada Y de mi vector R. Y por otro lado, el observador O' lo va a describir proyectando el vector R' sobre el eje X' e Y'. Ambos van a dar un vector de dos coordenadas, pero el vector que van a dar ambos va a ser completamente distinto. Entonces, hasta acá está claro, ¿no? Esto, ¿sí? Simplemente estamos diciendo que cómo es que van a... Ay, perdón, me estoy trabando porque estoy leyendo mensajitos que me llegan de WhatsApp. Ya di vuelta el teléfono, listo, no se leen más. Perdón, disculpen. Entonces, les decía, cada uno de estos dos va a dar un vector que es el que para ellos define la posición del punto P. Ahora,
los vectores tienen componentes claramente distintas, por lo que decíamos recién. ¿Qué va a pasar entonces con cómo O le informa a O' lo que está viendo? Está claro que los dos están describiendo una cosa, es que es un objeto que está acá. Si los dos fueran a encontrar ese objeto, los dos lo encontrarían en el mismo lugar. Lo que pasa es que uno tendría que recorrer esta distancia y el otro tendría que recorrer esta otra distancia en esta dirección. Eso es lo que representa el hecho de que ambos estén describiéndolo con vectores distintos. Pero está claro que para los dos, los vectores son distintos, pero los dos saben que están describiendo la misma posición. Entonces lo que tenemos que hacer de alguna manera es ver qué es lo que relaciona la observación de O con la observación de O'. Bueno, la observación de O con la observación de O' se relaciona a través de este otro vector, que es el que une el origen de O con el origen de O'. Yo a ese vector lo llamé R, quiero usar la misma notación que la vez pasada, o O'. Fíjense que por regla del paralelogramo la suma de estos dos vectores me da este. O sea que si yo sumo RO' más R', obtengo R. Bueno, ya obtuve la relación entre esos dos sistemas de coordenadas. Yo sé que esa relación es esta, que R es igual a RO' más R'. Eso es obvio, bueno, porque, digamos, la diferencia entre R y R' es este vector que une los dos sistemas de coordenadas. Bueno, pero lo que me dice esto es que cualquier cosa que describa uno va a tener que estar relacionada con este paso intermedio, con el RO' que haya instante a instante. Digamos, si yo quisiera describir la posición de este punto P y este punto P se estuviera moviendo con alguna velocidad, no vamos a ponerle ningún nombre por ahora, pero digamos que el objeto se está desplazando con una velocidad que está dada por ese vectorcito que está allá, está claro que ese vector va a ser descrito de manera distinta por el observador que está en la Tierra o que por el observador que está en O'. ¿Por qué? Porque instante a instante este objeto va a estar en distintos puntos, distintos de P, pero en cualquiera de esos puntos, siempre cada observador va a ver el vector desde su punto de vista. A ver, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo tengo que hacer instante a instante esta cuenta? No, yo tengo variables cinemáticas que me permiten describir cuál es la variable que me indica cuál es la variación de la posición en función del tiempo. Eso es la velocidad. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera describir la velocidad de este objeto, no me alcanza con decir simplemente la velocidad. Tengo que decir la velocidad vista por el sistema o la velocidad vista por el sistema O'. Y la ventaja que tengo acá es que esta relación se cumple instante a instante, como decíamos antes. Y yo sé que si yo derivo esto, obtengo la velocidad que ve el observador en el punto O. O sea, esta velocidad se obtiene derivando. Permiso, voy a... No me quede espacio. La cosa es que del otro lado, para mantener la igualdad, yo también puedo derivar. Y la derivada es aditiva. Yo puedo hacer la derivada de todo esto. Y la derivada de todo esto me va a dar la derivada de esto más la derivada de esto. Y eso que nos va a quedar acá, fíjense, es... Obviamente lo que nos queda acá es B'. Eso es claro, porque si esto es R', la derivada de esto, por definición, es la velocidad que ve el observador O'. Y el término que me falta es básicamente la derivada del vector que une a O con O'. O sea que es la velocidad que ve O del observador O'. ¿Está bien? Entonces, si este sistema se está moviendo hacia algún lado, podría ser que no, podría ser que estuvieran quietos. Si estuvieran quietos, esta cuenta me daría que la velocidad que ve uno y la velocidad que ve el otro es cero. Pues fíjense que si R o O' fuera constante, su derivada es cero. Entonces la velocidad que ve uno y la velocidad que ve el otro es igual. La posición no.
La posición tiene este término aditivo, pero la velocidad relativa va a estar dada por esta corrección. Si la velocidad de O respecto, de O' respecto de O es 0, entonces las dos ven la misma velocidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, bien, profe. ¿Se entiende? Bueno, entonces ya está, ya tenemos cómo ve la posición uno respecto de la que ve el otro. Esto nos relaciona cómo dos observadores pueden hacer la equivalencia entre lo que están viendo, sabiendo, por supuesto, hay cierta información que están necesitando, que es cuál es el estado de movimiento del otro respecto de ellos. Y lo mismo vale para la aceleración, porque una derivada más y yo obtengo la aceleración del objeto P respecto del observador O. Ahora, si esta velocidad es constante, los dos sistemas van a estar viendo la misma aceleración. Y ese es un punto importante. O sea, si este sistema se mueve a velocidad constante respecto de este, los dos ven la misma aceleración. Y eso va a ser de fundamental importancia para lo que vamos a empezar a ver hoy, que es la dinámica. Ya va a quedar claro por qué. Pero, si este sistema está acelerado respecto de este, acá tengo que agregar la aceleración de O' vista por el sistema O. Lo mismo que antes. Y está claro que, bueno, la derivada de esto es la aceleración que ve el observador fijo en O'. Movimiento relativo es tan corto o tan simple, como quieran decirlo, como esto. No es simple y de hecho va a traer una dificultad adicional en el problema de dinámica, en el problema que vamos a empezar a ver hoy. Por lo tanto, uno tiene que tener muy en claro estas tres relaciones. Fijarse efectivamente si simplemente los dos sistemas están corridos, si hay un movimiento relativo de uno respecto del otro, acá hablamos de posición relativa, pero acá ya estamos hablando de movimiento relativo. Uno se mueve respecto del otro. Y bueno, y el paso siguiente es aceleración relativa. Si uno está acelerado respecto del otro, acá tenemos que agregarle a la aceleración que ve uno, le tenemos que agregar la aceleración que tiene el sistema O' respecto de O. ¿Está bien? Bueno, supongo que por lo menos aclaró un poquito la situación. Y en todo caso, si alguno sigue teniendo una duda, sigan preguntando, manden por el campus, que en todo caso, o nosotros, o ustedes mismos lo pueden charlar y todo. Bien, Matías, perfecto. Tobías, perdón. Estoy con anteojos y leo cualquiera. Bien. Bueno, vamos entonces al tema del día de la fecha. De hecho, estoy adelantado por el cronograma. Yo armé un cronograma muy relajado y hoy estoy adelantado un día. Pero no me quiero agrandar porque después vienen temas más complicados y prefiero que ahora que estamos con los temas más sencillos, avancemos rápido y en todo caso, si después nos queda tiempo, podemos repasar, podemos hacer como hicimos hoy con este tema, podemos discutir algún tema de vuelta. Pero avancemos nomás. Bueno, el tema de hoy va a ser empezar a estudiar la dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las interacciones. Las interacciones, como su nombre lo dice, son acciones entre objetos. La idea es que hasta ahora nosotros hicimos una descripción del movimiento. Esa descripción del movimiento nos llevó a que esencialmente tenemos dos tipos de movimiento interesante y después combinación de ellos, ¿no? Que son el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. Ambos pueden ser en una dimensión, en dos o en tres. Ahora lo que nos falta ver es qué es lo que hace que un movimiento sea rectilíneo uniforme o un movimiento sea rectilíneo uniformemente variado. Ese es el objeto de estudio de la física.
No tanto describir el movimiento, sino saber por qué ocurre. O más que por qué es una pregunta muy filosófica, el cómo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que origina? ¿Cuáles son las causas que originan para que yo pueda cuantificarlas y pueda hacer predicciones sobre ellas? Una pregunta que uno puede pensar en eso es ¿qué es lo que hace que un movimiento sea o no acelerado? ¿Cómo puedo cambiar un movimiento rectilíneo uniforme a un movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Y qué tiene en particular un objeto quieto? ¿Cómo hago que se mueva? Ese tipo de preguntas son las que llevaron a Newton a desarrollar justamente la dinámica. Y ponele que haya sido también una manzana que se le cayó en la cabeza, si uno quiere ser un poco más romántico. Primero vamos a definir entonces las cantidades con las que vamos a trabajar. Vamos a hablar de fuerzas. Y si vamos a hablar de fuerzas, tratemos de dar una idea de qué es lo que entendemos por fuerzas. Con fuerzas uno, medio que coloquialmente, uno puede entenderlas, porque uno sabe que cuando, por ejemplo, empuja un auto o cuando sostiene un objeto pesado, uno está haciendo lo que uno llama una fuerza, un esfuerzo. En el sentido coloquial lo entendemos, pero en el sentido coloquial los conceptos de fuerza y de trabajo, que en física vamos a ver que son bien distintos, están relacionados, pero son conceptos distintos, parecen estar muy ligados. Coloquialmente uno dice que hace una fuerza para mover un auto y en realidad no es solamente eso, uno ahí está haciendo un trabajo. Además de hacer una fuerza, el auto se está moviendo y yo estoy realizando algo que podríamos llamarlo trabajo o trabajo útil. En física eso se entiende como trabajo. Es realizar una fuerza para que un objeto se desplace. Eso sería hacer un trabajo. Pero la fuerza, entonces la entendemos coloquialmente como esa interacción que nuestras manos hacen sobre la superficie del auto y que eventualmente provocan que haya un trabajo. Pero la fuerza está antes de que haya trabajo. De hecho, si el auto o el objeto, si el auto está frenado, digamos, yo puedo estar haciendo una fuerza y no hacer trabajo, porque la fuerza que yo hago no resulta en ningún movimiento útil, ¿verdad? Uno puede entender entonces esas fuerzas como, por ejemplo, cuando uno realiza un empuje. También la puede entender cuando, por ejemplo, digamos que nosotros tiramos de una soga para arrastrar un objeto, y entonces ahí también uno podría pensar, es medio parecido a lo que hacemos al empujar el coche, pero lo hacemos para traccionarlo, ¿no? Una tracción. También se la suele llamar tensión a esa fuerza, porque uno tensa, por ejemplo, una soga para arrastrar un objeto, en el mejor de los casos, o un perro nos arrastra a nosotros, porque es muy grande. Esos son conceptos que coloquialmente son fáciles de describir y además porque naturalmente nosotros tenemos mucho contacto con ellos. Pero hay otros que son más difíciles de entender. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo acerco un imán a un metal, no a un metal cualquiera, a un objeto de hierro, vamos a decir, vamos a ser precisos? Bueno, sabemos que ahí, esto es más difícil de entender, la interacción entre estos dos objetos, pero sabemos que ahí también hay algo parecido a una atracción, por ejemplo. Hay algo que, si bien es una interacción a distancia, yo tengo algún efecto parecido a lo que ocurre cuando tengo una atracción. Bueno, ahí también tengo una interacción entre ambos. Hay otra interacción que es interesante, que es la que nos mantiene pegados a la superficie de la Tierra. No pegados, pero la que nos hace caer si nosotros subimos, que es la atracción gravitatoria. Ya hablamos algo de eso y vimos efectivamente que hay una acción dada por la Tierra que tiene que ver con que todos los objetos se caen, en particular, y se aceleran. Ahí ya estamos viendo un poquito cuál es la relación que tenemos entre el movimiento rectilíneo uniformemente variado y las interacciones. Fíjense, pareciera que para que haya un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que estar en presencia de interacciones, justamente.
hay una relación entre estas dos cosas, más que una relación causal, una interrelación entre ambas. Bueno, entonces nuestra idea va a ser la siguiente. Vamos a empezar a hacer esas suposiciones en donde yo les digo que, bueno, uno empieza a hacer suposiciones y simplificaciones y eso termina en que el problema que analizamos es finalmente muy simple. Pero esa es la idea, analizar problemas muy simples de objetos puntuales que no cambian su forma, objetos muy fáciles de ver y que nos sirvan justamente para entender el problema más allá de que después vayamos a complicarlo un poco. La idea va a ser, más adelante, avanzar y hacer que los sistemas que nosotros estudiamos sean más complejos. Objetos que cambien su forma, objetos que pierdan masa, objetos que dan vueltas y cosas así. Pero primero vamos a lo más simple. ¿Qué preguntas nos vamos a dar? Entonces, primero, ¿qué suposiciones vamos a hacer? Entonces vamos a suponer que tenemos objetos aislados. Y eso significa, ¿qué significa esos objetos aislados? Que las únicas interacciones que están presentes son las que nosotros queremos entender. O sea que las interacciones están controladas. Ejemplo, digamos que queremos analizar cómo cae, por ejemplo, este marcador. Entonces, lo que vamos a decir es que lo único que nos interesa es la interacción que hace que ese marcador caiga. Y ninguna otra. Como hicimos la vez pasada. Si hay aire, vamos a tratar de hacer que el marcador sea lo suficientemente... que el marcador sea tal que nosotros podamos despreciar esa interacción con el aire. O sea, no vamos a hacer el experimento adentro de un vaso de agua, no vamos a meter el marcador adentro de un vaso de agua porque el agua pues, sería otra interacción que hace que evita que el marcador caiga de alguna manera. Vamos a tratar de hacer que la forma del objeto sea lo más ideal posible como para que se pueda despreciar la interacción con el aire. Ahí tenemos que hacer algunas hipótesis, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, que su masa esté muy concentrada en una posición o algo así. Y que además, bueno, que no hay otras interacciones, o sea, no está atado con una soga, no hay ninguna otra interacción que pueda perjudicar mi entendimiento sobre esa interacción que yo quiero entender, que por ejemplo es la interacción que le hace, que lo hace acelerar hacia abajo. Bueno, lo primero que vamos a analizar es qué ocurre con un objeto en el cual no hay ninguna interacción actuando. Y ahí ya es más difícil pensarlo, así que casi tenemos que jugar un poquito con nuestra imaginación y decir lo siguiente. Bueno, yo acabo de decir, quiero analizar, por ejemplo, la caída de este marcador. Entonces, tengo una hipótesis ahí, que es que hay una interacción y que esa interacción es dada por la Tierra. Y entonces voy a pensar que hay una interacción a distancia entre la Tierra y el marcador que hace que cuando yo lo suelto se acelere y caiga. ¿Sí? Entonces, eso me puede disparar un pensamiento distinto y decir, ok, ¿y qué pasaría si no estuviera esa interacción con la Tierra? Fíjense que mi hipótesis es equivalente a decir que si no estuviera esa interacción con la Tierra y yo lo suelto, o sea, quito la interacción con mi mano, el marcador debería quedarse quieto. O sea que, si yo no tengo interacciones, eso quiere decir que si el móvil tenía una velocidad inicial igual a 0, entonces su velocidad en función del tiempo va a ser igual a 0 para cualquier instante. Esa es una hipótesis que estoy haciendo. Es una hipótesis que tiene que ver con la observación que yo acabo de hacer. Yo dije que la aceleración se debe a una interacción. Bueno, entonces voy a suponer eso. Voy a suponer que si el estado de movimiento del objeto es tal que está en reposo, ese reposo solo puede ser alterado con la presencia de una interacción. De alguna manera eso es lo que estoy diciendo acá.
Bueno, Newton fue un poquito más lejos que eso y dijo, pero, ok, pero ¿qué tiene la velocidad cero de particular? Digamos que un objeto tiene una velocidad dada, v sub 1, distinta de cero. Lo que él dijo es que estábamos en las mismas condiciones. Porque básicamente, si ustedes lo pueden pensar como un movimiento relativo, digamos. Supongamos que yo me estoy moviendo con ese objeto y no hay interacciones sobre ese objeto. Si yo me estoy moviendo sobre ese objeto, yo me estoy moviendo a esta velocidad al ladito de él, para mí está quieto. Y no hay interacciones sobre él. Entonces, si no hay interacciones sobre él, yo debería ver que ese objeto se mantiene siempre quieto. Pero si un observador que está fijo a la Tierra lo observa, va a ver que se mueve a velocidad v1. Entonces, en ausencia de interacciones, lo que estoy diciendo es que la velocidad en función del tiempo posterior a esto va a ser siempre v1 igual constante. Y ahí ya es fuerte lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que un objeto en ausencia de interacciones mantiene su estado de movimiento rectilíneo y uniforme. Ese es el primer principio que postuló Newton, en realidad es lo que se llama la primera ley de Newton, que dice lo siguiente. La vamos a expresar en los términos que la expresó él. Esa ley se conoce también como el principio de inercia. La inercia es la capacidad que tienen los cuerpos de mantener su estado de movimiento. Y lo que dijo Newton es lo siguiente. Si la suma de fuerzas externas sobre un cuerpo es igual a 0, entonces el cuerpo mantiene su estado de movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? Medio que el principio de inercia define el concepto de inercia o está definido implícitamente en él. Fíjense que él pone la sumatoria de fuerzas. Yo hablé de una fuerza, pero en realidad después hablé de la fuerza de mi mano. Y fíjense que yo puedo mantener el estado de movimiento de ese marcador. Y lo hice antes de hacer el experimento. Yo digo que hay una interacción, que es la interacción que hace la Tierra, que lo atrae de tal manera que lo hace acelerar hacia abajo cuando lo suelto. Pero si yo no lo suelto, el marcador mantiene su estado de movimiento, en este caso con velocidad cero. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una fuerza que se compensa con la otra fuerza que tiene, de tal forma que la sumatoria total de fuerzas es igual a cero. ¿Sí? O sea, Newton fue un poquito más allá, dijo, no es una fuerza la que tiene que cambiar el estado de movimiento, son todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Este principio de inercia, o primera ley de Newton, como la conocemos coloquialmente, nos da el punto de partida para meternos en el concepto de la dinámica. Está bueno entender qué pasa con los objetos en reposo, pero además el hecho de que Newton haya empezado por esta ley y no empezado a pensar, ok, ¿qué pasa con los objetos que están acelerados? ¿Qué es lo que interesa? Bueno, es que uno tiene que dar el punto inicial. Uno tiene que empezar, digamos, Newton tiene que figurarse también como Newton confeccionó esto. Esto lo hizo como un tratado de filosofía. Y el tratado de filosofía tiene que poner un punto de partida. El punto de partida es el principio de inercia. De hecho, el principio de inercia no solo, vamos a charlar en un segundito, no solo nos define el punto de partida, sino que nos define algo más, que es los sistemas de referencia en los cuales valen las leyes que vienen después, que son la segunda y la tercera, que entramos en un segundo. Bueno, pensemos ahora entonces qué tanto
nosotros tenemos ya sabemos bien cómo se comportan los cuerpos o cuál es la causa por la cual los cuerpos pueden tener un movimiento rectilíneo y uniforme. Y eso es porque están aislados de cualquier interacción, o mejor expresado, la sumatoria de las interacciones, o ya las vamos a empezar a llamar fuerzas, externas sobre ese objeto, es nula. Entonces pensemos ahora el paso siguiente. ¿Cómo hacemos para salir del MRU? ¿Qué tenemos que hacer para salir del MRU? Y primero pensemos, hagamos un poquito de abstracción y pensemos en qué tanto nos cuesta, y ahí estoy usando un término coloquial de vuelta, qué tanto nos cuesta quitar a un cierto objeto o a distintos objetos en distintas condiciones del MRU. Por ejemplo, supongamos que tenemos una pelota de tenis, ¿no? Tenemos una pelotita de tenis y esa pelota de tenis se mueve con una cierta velocidad, digamos, por decir un número, 30 metros sobre segundo, ¿sí? Esa pelotita de tenis va hacia allá y nosotros ponemos nuestra mano acá, no voy a dibujar una mano, y queremos frenarla. Básicamente nuestra mano está ahí para frenar esa pelota que viene a 30 metros sobre segundo. Bueno, más allá de la pequeña presión que sentimos y que por ahí se nos mueve un poquito la mano, lo que vamos a ver es que eventualmente nosotros podemos frenar a esa pelota de tenis. Entonces ahora uno tendría que pensar cómo cambia la situación si en lugar de tener una pelota de tenis, yo tuviera una piedra, digamos del mismo tamaño que esa pelota de tenis, y que se mueve también a 30 metros sobre segundo. Obviamente, yo puedo poner la mano y me voy a dar cuenta, por la fuerza o por el dolor que siento, que es mucho más, tengo que hacer más esfuerzo para detener a esta piedra que para detener a esta pelota de tenis. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el principio de inercia me decía, el concepto de inercia tenía que ver con la capacidad que tiene un objeto de mantener su estado de movimiento. Esa capacidad yo la estoy tratando de contrarrestar con mi mano. Y este experimento mental me permite saber que acá tengo menos inercia y acá tengo más inercia. ¿Por qué? Porque yo cuando pongo la mano para frenar a la piedra, tengo que hacer más esfuerzo que cuando pongo la mano para frenar a la pelota de tenis. Fíjense que frenar es darle una aceleración que se opone, ya lo vimos eso en la clase pasada, es darle una aceleración que se opone a su velocidad. O sea que estoy, de alguna manera, estoy acelerándolo. A estos dos objetos los estoy acelerando. Pero además de acelerarlos, a los dos los estoy acelerando igual, porque fíjense, la velocidad inicial es 30 y la velocidad final es 0. Sin embargo, hay algo, una propiedad que distingue a estos dos cuerpos, que es justamente la inercia que tienen. Esa inercia está dada por otra propiedad que es su masa. O por lo menos podemos definirla en términos de eso. Metamos esta definición. La masa es la propiedad que tiene cada cuerpo, que es tanto más grande como más grande sea su inercia. ¿Ok? Entonces podemos catalogar esos objetos según qué tanto me cuesta detenerlos en condiciones comparables. Mi mano es una cosa medio difícil de cuantificar, pero yo podría poner, por ejemplo, un resorte y ver qué tanto se comprime el resorte cuando yo tiro la piedra y cuando yo tiro la pelota de tenis. Eso me permitiría cuantificar cuál es la inercia de uno y otro. Siempre en física queremos cuantificar. Pero está claro que nosotros podemos usar esta masa y usarla para cuantificar justamente la inercia de cada uno de los objetos. Los que tengan mayor inercia son los que van a tener más masa. Y yo la puedo medir de muchas maneras. Por eso, por ejemplo, con eso, por cuánto comprime un resorte
uno y otro objeto habiendo partido en las mismas condiciones. Bueno, entonces tenemos dos cantidades. Fíjense, por un lado tenemos la masa, pero también tenemos la velocidad, porque yo acá a los dos los disparé a la misma velocidad. Entonces, primero, pensemos qué pasa con objetos que son disparados a la misma, en las mismas condiciones cinemáticas, por ejemplo, en la misma velocidad. Y si pensamos eso, lo que podemos decir es, bueno, al objeto que tenía más inercia, le voy a poner más masa, al objeto que tenía menos inercia, le voy a poner menos masa. Pero además, recordando el efecto que tenía sobre mi mano, yo puedo decir, pero entonces, yo tuve que hacer una fuerza mayor con el objeto que tenía más masa y una fuerza menor con el objeto que tenía menos masa. Entonces, puedo pensar que mi relación entre la masa y la fuerza es esta. Son proporcionales. En realidad, ojo, porque la fuerza, fíjense, va a ser un vector, porque yo puedo hacer fuerza para acá, puedo hacer fuerza para allá, puedo hacer fuerza en cualquier dirección. Sin embargo, la masa, por cómo la estoy definiendo, me da lo mismo si yo disparé el objeto para allá o si lo disparé para allá, en principio. ¿Sí? Pero esta es la primera observación que puedo hacer y la primera generalización que puedo hacer. Defino una relación entre la fuerza y la masa, que es una relación de proporcionalidad. Ahora, de vuelta, yo acabo de decir recién que yo disparaba los dos objetos a la misma velocidad inicial. Entonces puedo pensar algo distinto. ¿Qué pasa si en lugar de disparar dos objetos distintos a la misma velocidad, agarro el mismo objeto y ahora lo disparo a dos velocidades distintas? Digamos la pelota de tenis. Bueno, yo puedo hacer el mismo experimento que hice antes con la mano, ¿no? Colocar la mano de vuelta acá y mi experimento va a ser frenar la pelota. Si tengo que frenar la pelota, está claro que lo que voy a tener que hacer es hacer que la velocidad 1 se reduzca a 0 cuando toca mi mano y que la velocidad 2 se reduzca a 0 cuando toca mi mano. Entonces, la aceleración que voy a tener que conferir a cada una de esas dos condiciones es distinta, porque fíjense, la aceleración yo sé que es velocidad final, que sería 0, menos velocidad inicial, que sería V1 en un caso y V2 en otro. La cuenta me da distinto en ambos casos. Si bien la velocidad final es igual para los dos, la velocidad final para ambos es igual a 0, pero la velocidad inicial era distinta. Entonces, A1 va a ser menos, no pongamos un número por ahora, A1 va a ser distinta que A2. Es más, por ejemplo, yo podría decir, ¿qué pasa si B2 es mayor que B1? Si B2 es mayor que B1, el módulo de A2 va a ser mayor que el módulo de A1. Le tengo que conferir una aceleración mayor al objeto cuando lo mandé a B2 que cuando lo mandé a B1 para hacer la misma cosa, que es frenar. ¿Ok? Entonces acá lo que tengo que pensar es cómo se relaciona la fuerza con el esfuerzo que yo tengo que hacer para frenar un objeto que viene a una velocidad grande o para frenar un objeto que viene a una velocidad chica. Bueno, está claro que si el objeto viene a una velocidad grande, yo voy a tener que hacer mayor esfuerzo, en el mismo sentido que un objeto como la piedra, que tenía más masa que la pelota, yo tenía que hacer un mayor esfuerzo para frenar. Entonces puedo agregar a esta relación, puedo agregar otra más. Yo puedo decir que además la fuerza tiene que ser proporcional a la aceleración. Acá tengo una ventaja, que es que tanto fuerza como aceleración son vectores. Pero además tengo otra ventaja. Fíjense lo siguiente. Yo podría decir
que para frenar el objeto tengo que realizar una aceleración que se oponga a la velocidad. O sea, está claro que si quiero hacer que la velocidad sea cero, tanto A1 como A2 tienen que apuntar en esta dirección. Esta es la dirección de la aceleración. Y además puedo decir que la fuerza que hace mi mano para frenarlas tiene que ir también en esa dirección, porque yo tengo que empujar para allá para que los objetos se detengan. Entonces, mi relación de proporcionalidad acá puede ser algo más, puede ser vectorial. Directamente voy a decir que la fuerza es proporcional a la aceleración, incluso, no solo en módulo, sino incluso en dirección y sentido. Entonces, tengo dos relaciones. Por un lado, que la fuerza es proporcional en módulo a la masa y que por otro lado, la fuerza tiene que ser proporcional a la aceleración. Como yo estoy definiendo mi concepto de interacción, lo que puedo hacer es eso directamente y decir, bueno, listo. Vamos a escribir nuestra segunda ley de Newton, que es la que se conoce como principio de masa, en términos de esas dos relaciones, y decir que la sumatoria de las fuerzas externas sobre un dado objeto o sistema cualquiera tiene que ser igual a la masa por la aceleración que ese objeto va a tener. Y esta ley constituye la parte fundamental de todo lo que van a hacer en la primera parte de dinámica. Es cómo se relacionan las interacciones o fuerzas con la masa y la aceleración que se le confiere al objeto. Ahora sí estamos haciendo física. Ahora estamos diciendo, hay un efecto externo que provoca un cambio de estado de movimiento. Cuando hablábamos del estado de movimiento, y de hecho todavía ustedes en la práctica lo van a hacer, simplemente decíamos describir algo. Ahora estamos diciendo cuál es la causa del cambio o del estado de movimiento de un cierto objeto. Y otra vez ponemos la suma, porque puede ser más de una fuerza que esté actuando. Podrían ser, por ejemplo, yo puedo empujar este marcador haciendo dos fuerzas con mis dos dedos, pero eso provoca una sola aceleración, ¿sí? Podría tirar de una soga para este lado y tirar con mi mano para este otro, y eso provoca una sola aceleración. O sea, la aceleración del objeto es una y está provocada por todas las fuerzas que actúan sobre él. Vamos a definir en términos de esto, entonces, cuáles son las unidades. Perdón, antes de entrar en las unidades vamos a hacer una aclaración. Fíjense que como esto es una igualdad entre vectores, acá tengo un vector y acá tengo un escalar por un vector, que es otro vector, lo que yo voy a tener finalmente son ecuaciones vectoriales. O sea, esto es como si yo tuviera la suma de la componente X de la fuerza externa, va a ser la masa por la componente X de la aceleración, la suma de la componente Y de las fuerzas externas va a ser la masa por la componente Y de la aceleración, y si hubiera más, habría más componentes. ¿Ok? O sea que yo voy a resolver ecuaciones en cada coordenada. Esto es un conjunto de ecuaciones tantas como componentes tenga la fuerza y la aceleración. Van a ser una, dos o tres, de acuerdo al problema que estemos resolviendo. Bien, ahora sí pasamos a cuáles son las unidades de la fuerza. Y las unidades de la fuerza van a ser, obviamente van a salir de acá. Cuando pensemos en unidades de fuerza, vamos a pensar en unidades de masa por unidades de aceleración. ¿Qué unidades tenemos para la masa? La masa se mide en kilogramos, en gramos y bueno, y en todos los prefijos de todas estas unidades. Uno podría pensar en miligramos, en decagramos, decigramos, hectogramos, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente vamos a usar estas dos. Esas unidades no se tienen que confundir con la unidad que se utiliza
para cuando nosotros nos pesamos en una balanza o cuando pesamos un objeto en una balanza. Si bien las dos unidades están creadas para ser numéricamente iguales, lo que medimos con una balanza, y va a quedar claro en un rato, es una fuerza. Nosotros nos apoyamos sobre una balanza, esa balanza hace una fuerza para compensar la fuerza con la cual la Tierra nos atrae a nosotros, y lo que nosotros estamos haciendo es medir una fuerza. La masa no tiene dirección, no tiene sentido, así que no es eso que está midiendo la balanza. Pero las balanzas están calibradas, están hechas de tal manera que nos dan un número que es igual numéricamente a la masa en kilogramos o en gramos del objeto que nosotros estamos colocando encima. Por otro lado, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, o también se podría medir en centímetros sobre segundo al cuadrado, etcétera, etcétera. Estas son las unidades más comunes y en general son las que se usan también para la fuerza. Si uno usa kilogramos, metros y segundo, la unidad de fuerza es newton, que numéricamente es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y si por otro lado usa gramos, centímetros y segundos, la unidad se conoce como dina. ¿Sí? Estas dos unidades de fuerza son las más comunes, pero van a haber otras. También, por ejemplo, se podría usar el kilogramo fuerza, que se simboliza de esta manera. Y esto es lo que sí se mide en una balanza. Una balanza mide las fuerzas en kilogramo fuerza. Yo podría presionar con mi mano una balanza y lo que va a medir es como si fuera un peso, pero claramente no es el peso lo que está midiendo. Si yo oprimo fuertemente, va a medir una fuerza. Yo puedo agarrar una balanza y colocarla, en lugar de colocarla verticalmente, la puedo colocar horizontalmente. Sí, la puedo colocar para que mida fuerzas horizontales y puedo presionarla. Y si yo voy presionando, la balanza va a ir moviendo su aguja. Y claramente lo que está midiendo no es un peso, lo que está midiendo es una fuerza. Y la unidad en la que mide es kilogramo fuerza. ¿Sí? No vamos a usar mucho esta unidad, vamos a usar más bien Newton y Dina, Newton sobre todo. Pero ustedes van a ver que en algunos libros aparece la unidad llamada kilogramo fuerza. Bueno, entonces tenemos la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. Tenemos dos expresiones que nos permiten hacer cálculos. Y una pregunta que puede surgir, y algunos puede tener la errónea idea de que la primera ley de Newton es un caso particular de la segunda ley de Newton. Un poquito se los mencioné antes. En realidad no lo es. Es el punto de partida. Tengo que empezar diciendo, ¿cómo empiezo? Tengo que aislar un objeto de todas las interacciones para empezar a decir qué le pasa cuando aparecen las interacciones. Pero además, uno puede tomar eso para entender otra idea más. Uno puede decir, bueno, supongamos que tengo un objeto sumergido dentro de un sistema que puede ser, yo lo dibujo como un vagón, pero podría ser la Tierra. Y este es mi objeto. Entonces yo quiero saber qué le hacen las fuerzas a este objeto. Bueno, está claro que si ese sistema en el cual está inmerso ese objeto también está sometido a interacciones que pueden venir del exterior, entonces tengo un problema porque las interacciones que yo hago sobre este sistema se trasladan a este objeto. Digamos, si yo realizo una fuerza sobre esta caja, que es donde está inmerso este objeto, esta caja se va a acelerar. Y si esta caja se acelera, el objeto va a estar acelerado también, porque está metido adentro de esa caja. Entonces, yo tengo que tener en claro que ahí donde esté metido mi objeto, tiene que ser un sistema aislado. Tiene que ser un sistema así como el que describe la primera ley de Newton. O sea que la primera ley de Newton, además de definirme el punto de partida, me define cuáles son los sistemas en los cuales
la segunda ley de Newton es válida. Y ahí tenemos una nueva definición que es, a esto lo vamos a llamar sistema inercial. Un sistema inercial es medio redundante, no es un sistema en el que vale el principio de inercia. Un sistema inercial, un sistema de referencia inercial es un sistema en el cual vale el principio de inercia y por lo tanto no tiene que estar sometido a fuerzas externas. Las fuerzas solamente pueden estar aplicadas adentro del sistema, sobre los objetos que están en él. Y lo vamos a poner de esta manera. Alguien que esté muy despierto en este momento me puede decir, ¿y la Tierra es un sistema inercial? Bueno, lo vamos a trabajar como que sí, pero en realidad sabemos que no, porque la Tierra siente interacciones, si no, no realizaría una órbita alrededor del Sol. Ya nos damos cuenta que si la Tierra no estuviera sometida a interacciones, su movimiento tendría que ser rectilíneo y uniforme. Si realiza una órbita, y sabemos que lo hace, entonces la Tierra está sometida a interacciones. ¿Qué es lo que nos deja tranquilos? Es que en realidad esas interacciones están aplicadas por esas interacciones entre la Tierra, que sería nuestra caja, la caja en la que estamos todos inmersos, y el objeto, por ejemplo el Sol, digamos, no afecta al movimiento de los objetos que están sometidos en ella de manera muy grande. ¿Por qué? Porque la diferencia de masas es tan inmensa entre la Tierra y los objetos que nosotros vamos a estudiar, que las interacciones directamente están en otro orden de magnitud. Vamos a ver más adelante, la idea es que ustedes aprendan y entiendan cómo explicar el hecho por el cual la diferencia de masas entre la Tierra y el objeto que nosotros vamos a estudiar es lo que nos va a hacer que, si bien la Tierra no es un sistema inercial, para los objetos que pesan lo que pesamos nosotros o lo que pesa este marcador, el efecto es despreciable. Sin embargo, hay efectos. Y para los que vieron Los Simpson, saben que, por ejemplo, si uno aprieta el botón del inodoro, pueden ver un efecto, y ese efecto tiene que ver justamente en parte con que el hecho de que la Tierra es un sistema que está sometido a interacciones, es un sistema acelerado. ¿Sí? Pero por ahora no vamos a meternos en esto y vamos a tratar a la Tierra como si fuera un sistema inercial, aunque sabemos que es un sistema no inercial. Y de hecho es de los más complicados. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante entonces. Tenemos entonces que la Tierra es un sistema inercial y dentro de ella nosotros vamos a decir que vale la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se puede expresar de esta manera, o la voy a aprovechar también para expresarla de otra forma, que es la siguiente. Yo puedo expresar esto como, fíjense, esto es la masa por la aceleración, y la aceleración yo la había definido como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Bueno, generalmente tratamos objetos que tienen masa constante, entonces yo puedo pensar que esto es lo mismo que decir la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. Fíjense que si la masa es constante, la masa sale afuera de la derivada y tengo esto mismo, y si tengo esto mismo, tengo esto, o sea que tengo la segunda ley de Newton. A esta cantidad que está ahí adentro, que es la masa multiplicada por la velocidad, la defino como el impulso lineal o la cantidad de movimiento, depende de donde lo mire. La cantidad de movimiento, bueno, lo lindo de esta ley, una porque nos gusta un poquito más, es más elegante,
nos deja que la sumatoria de fuerzas es la derivada de P respecto de T. La ventaja es que esto nos permite, además, estudiar sistemas en los cuales la masa sea variable. Si la masa llega a variar, yo acá la podría derivar también. Y cuando estudiemos esos problemas vamos a ver que esta forma de expresar la ley nos sirve para sistemas con masa variable. De esta forma no. De esta forma no podemos evaluar masa variable. De esta forma sí. Y además tiene otra ventaja, que es que esta forma de ver la ley de Newton no se cumple cuando lo analizamos en términos de teorías más modernas, como la teoría de la relatividad de Einstein, y esta forma sí se cumple. Por ahora no nos importa demasiado, pero sabemos que esta forma es más general y bueno, siempre que podamos vamos a usarla. La vamos a revisar más adelante, pero sin embargo en los primeros problemas vamos a usar mucho esto porque nos interesa entender cómo surge la aceleración a partir de las interacciones. Bueno, pero estas no son las únicas dos leyes de Newton. Nos queda la tercera, que nos va a servir cuando tengamos objetos que interactúan mutuamente, y por eso se llama el principio de interacción. Históricamente, probablemente muchos lo hayan oído nombrar o en algún libro lo hayan leído como el principio de acción y reacción. Históricamente, y a mí me lo enseñaron así, uno decía lo siguiente: si el objeto A está realizando sobre el objeto B una fuerza, a la que llamamos acción, que es la fuerza de A sobre B, entonces el objeto B realiza sobre A una reacción, que es la fuerza de B sobre A. Esa era una visión que muy, porque el objeto A solía ser un hombre y el objeto B una piedra o un objeto. Y como en una visión antropocentrista, uno piensa que el hombre hace una acción y el objeto reacciona, pero como no tiene entidad, no tiene voluntad, simplemente reacciona a la acción que nosotros hacemos. Desde el punto de vista de física, quién hace la acción y quién hace la reacción es totalmente simétrico. Por eso, un nombre más moderno es este, del principio de interacción. La visión sobre quién hace la acción y la reacción no tiene sentido, salvo que uno esté pensando en algo tipo filosófico y decir, el hombre puede decidir actuar sobre un objeto, pero un objeto no puede decidir actuar sobre el hombre. No importa, nosotros siempre vamos a hablar de objetos, así que, aunque sean personas, vamos a hablar de objetos. No queremos darle entidad a los objetos de los que trabajamos, aunque a veces las pueden llegar a tener. Por eso, el principio que vamos a hablar es el de interacción, y dice efectivamente eso, que si el objeto A realiza sobre el objeto B una fuerza, quiere decir que forzosamente tiene que existir, no una reacción, sino punto a punto, tiempo a tiempo, una fuerza que es un par de interacción. A las fuerzas FAB y FBA las llamamos, entonces, pares de interacción. Y esos pares de interacción son tales que la fuerza que A realiza sobre B es igual y de sentido opuesto a la fuerza que B realiza sobre A. Este es el principio de interacción. Cosas a notar. El hecho de que sean iguales y de signo opuesto no quiere decir que se cancelen. ¿A alguien se le ocurre por qué no tiene sentido pensar que FAB y FBA se cancelan? ¿Porque se aplican en puntos distintos? Exactamente, porque están aplicadas en cuerpos distintos. O sea, la dinámica del cuerpo B está dada por las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo B. La dinámica del cuerpo A está dada por las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo A. La fuerza que hace A sobre B solamente modifica la dinámica de B. Esta no tiene nada que ver con el cuerpo B. Como están en distintos cuerpos, no se van a cancelar. Eso es una idea muy importante. Ojo, porque
cuando escribamos las ecuaciones de Newton, la segunda ley, que va a ser básicamente la parte cuantitativa de nuestros ejercicios, tenemos que tener en cuenta que existen los pares de interacción, pero que están sobre otro cuerpo. La dinámica de un cuerpo está dada por las fuerzas que se aplican sobre él mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro trabajo a partir de ahora y hasta que entremos en otra idea, que es la de mecánica? Bueno, va a ser, primero, identificamos los cuerpos. Después, tenemos que identificar las fuerzas sobre cada cuerpo. Y ahí es fundamental saber que si hay varios cuerpos en interacción, algunas van a ser pares de interacción. Y eso nos va a servir porque ya sabemos que, por ejemplo, el módulo de FAB tiene que ser igual al módulo de FBA. Entonces, por ahí nos parece que hay más incógnitas de las que nosotros pensamos, pero el principio de interacción nos va a ayudar a simplificar ese problema. Y finalmente, una vez que tenemos las fuerzas, pares de interacción, y tenemos todos los cuerpos identificados, lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Newton para obtener las aceleraciones. Ese es el trabajo que vamos a hacer en el área de dinámica. Bueno, nos paramos un cachito, cortamos unos 15 minutos, son casi las 6:10, así que, y 25, largamos con lo que falta, ¿les parece? Bueno, Perfecto, descanso un cachitito y largo en un rato. Bueno, corto la grabación. bueno, profe. La grabación. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra teoría newtoniana, dada por estas tres leyes, y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar sobre cómo son las fuerzas, cómo trabajan, para que ustedes tengan material para poder hacer estos tres pasos que están acá. En particular, identificar las fuerzas sobre cada cuerpo y poder aplicar la segunda ley de Newton. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre los tipos de fuerza que tenemos. Vamos a empezar con las más tradicionales, pero por ahí aparece alguna fuerza un poquito más rara más adelante. Bueno, primero vamos a empezar con una con la que ya estuvimos involucrados y que es, creo que la única de su tipo. Vamos a trabajar entonces con fuerzas a distancia. Y yo ya les nombré dos ejemplos de las fuerzas a distancia. Voy a decir primero la que no voy a explicar, que es la fuerza magnética, porque su naturaleza requiere conceptos de física que todavía no tienen ustedes. Otra sería la eléctrica, tampoco vamos a hablar de ella mucho. Y finalmente, una sobre la que sí vamos a hablar, y sobre la que ya hablamos un poco, que es la gravitatoria. Yo les dije, y la clase pasada vimos que si hacemos el experimento de soltar un objeto de una cierta altura con velocidad cero, ese objeto se acelera, y en particular se acelera con una aceleración a la que llamamos g, que era la aceleración de la gravedad, que básicamente apunta hacia la superficie de la Tierra. En general, cuando uno dibuja la Tierra, hace una pequeña curva para indicar que lo que tiene es el planeta Tierra, y tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso lo pueden medir y está recontra entendido el problema, por lo menos está recontra conocido. Entendido, bueno, hay muchas formas de entenderlo. Una de las formas es entenderlo como que lo que tenemos
es una interacción que ocurre entre el objeto que yo estoy analizando y la Tierra, y que esa interacción es a distancia, y como tiene que ver con qué tan masivo es ese objeto, o sea, tiene que haber una masa para que ese objeto interactúe con la Tierra, masivo es sinónimo de grave. Entonces, lo que decimos es que lo que hay es una interacción gravitatoria, que tiene que ver con la masa de ese objeto. Dado que la aceleración que se le confiere al objeto es g, a esa fuerza gravitatoria, a la que también se la conoce como peso, y se simboliza como una letra P, nosotros podemos encontrar fácilmente cómo es la forma de calcular el peso aplicando la ley de Newton a un objeto que esté solo sometido a la interacción gravitatoria. Si hacemos eso, la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual al peso. La aceleración del objeto va a ser igual a g. Si yo uso todo esto y lo reemplazo en la segunda ley de Newton, lo que voy a obtener es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. O sea que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y esta es la expresión que tenemos para calcular el peso de un objeto. Fíjense que yo les decía que en principio uno puede encontrar un sistema de unidades en donde la fuerza se mida en alguna cantidad que sea numéricamente igual a la masa. Y eso básicamente tiene que ver con elegir unidades nada más. Yo puedo definir una unidad en donde el producto entre estas dos se escriba de tal manera que el número masa me dé igual al peso. Pero para eso tengo que hacer una unidad que es rara. Si yo uso las unidades normales, o sea, acá uso kilogramos, acá uso metros sobre segundos al cuadrado, lo que tengo acá es newtons, como dije antes. Pero puedo hacer alguna conversión de unidades que haga que estos newtons se conviertan en kilogramos fuerza. Lo tengo que multiplicar por algo. Pero, como les digo, vamos a trabajar en newton nosotros o en dinas, así que por ahora no nos vamos a meter en eso, salvo que sea necesario. Lo pueden charlar un poquito en la práctica. Bueno, entonces vamos a pensar en esa interacción, en esa fuerza, peso, en términos de la imagen que acabamos de dar. Bueno, tenemos una fuerza que se aplica sobre un objeto, y si se aplica sobre un objeto, se aplica sobre todos los objetos que se encuentren sobre la superficie de la Tierra. Tenemos un objeto cualquiera y vamos a decir que hay una fuerza que es el peso, que la vamos a simbolizar de esta manera, aplicada sobre el objeto. Siempre sean bien claros en dónde está aplicada la fuerza, no en la posición del objeto. Por ejemplo, si tenemos un objeto apoyado sobre una mesa, digamos, me salió pi. No pongan que la fuerza está aplicada sobre el punto de contacto del objeto con la mesa. Siempre háganla en el centro del objeto, para que quede bien claro. Acá no se entiende si la fuerza está sobre la mesa, sobre el objeto. En este caso vamos a quedar bien claros que la fuerza está aplicada sobre el objeto. Bueno, pero si la Tierra hace sobre el objeto una fuerza que es el peso, tiene que haber un par de interacción que es la fuerza que hace el objeto sobre la Tierra. A esa fuerza la vamos a dibujar en un lugar que vamos a simbolizar con una cruz, que es el centro de la Tierra, y vamos a decir que básicamente es P'. P', con la prima vamos a poner el par de interacción de la fuerza que nos interesa. Obviamente, el P' no hace nada sobre el objeto. Hace, si acaso, algo sobre la Tierra. Pero, por supuesto, fíjense, la masa del objeto es nada comparada con la masa de la Tierra. Entonces, si ambos objetos sienten la misma fuerza, uno puede ver fácilmente que este objeto va a tener una aceleración dada por g, mientras que P' va a tener algo que tiene que ser numéricamente igual a m por g,
pero fíjense que la masa de la Tierra es enorme, entonces la aceleración de la Tierra, ¿cómo va a ser? Bueno, este producto numéricamente tiene que ser igual a este, pero la masa de la Tierra no la sé, la verdad, no me la acuerdo, pero es 10 a la mucho, comparada con la masa de un objeto cualquiera como nosotros. Entonces, para que este producto sea igual a este, lo que me tiene que pasar es que la aceleración tiene que ser muy pequeña, y obviamente eso provoca que por más que yo haga la misma atracción que la Tierra hace sobre mí, la sensación sea de que yo soy atraído hacia la Tierra y no que la Tierra es atraída hacia mí, aunque la visión podría ser totalmente simétrica. Pero la aceleración que sufre la Tierra es tan pequeña que nosotros decidimos mirarlo de esta manera, como que el objeto acelerado es el que está sobre la superficie de la Tierra. En realidad, la fuerza gravitatoria, yo les decía que es una fuerza que ocurre a distancia entre objetos que tienen masa. Y Newton la midió. Y en realidad, esa fuerza gravitatoria tiene una forma un poquito más complicada, que es esta, que es la constante de gravitación universal, la masa de un objeto, la masa del otro objeto, y la distancia al cuadrado que separa sus centros, o sea, la distancia que hay desde este objeto hasta el centro de la Tierra. ¿Sí? Obviamente, estas son dos visiones del mismo problema, pero fíjense, el peso no depende del radio, de la distancia al centro de la Tierra, pero las dos fuerzas tienen que ser más o menos iguales cuando un objeto se encuentra cerca de la superficie de la Tierra. La explicación de eso es la siguiente. Fíjense que el radio terrestre es del orden de decenas de miles de kilómetros, o del orden de miles de kilómetros, en todo caso. Y la altura a la cual va a estar un objeto es del orden de metros. O sea que, esencialmente, casi todos los objetos están sobre la superficie de la Tierra, y esto se hace casi constante para todos los objetos. Por lo tanto, uno puede que aproximar que esto es igual a m por g cerca de la superficie terrestre. Pero cuando estoy trabajando con objetos como por ejemplo la Tierra y la Luna, en donde ahí sí la distancia es comparable o incluso mayor que el radio terrestre, ahí ya no puedo usar esta aproximación. ¿Se entiende por qué usamos esto cuando tenemos objetos sobre la superficie terrestre y por qué usamos esto cuando tenemos, por ejemplo, dos objetos celestes como la Tierra y la Luna o la Tierra y el Sol? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Entonces les voy a proponer una cuentita para que hagan un pequeño desafío. Si yo les doy cuánto vale G, la constante de gravitación universal, y les digo que vale 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo, ustedes a partir de esto y a partir de esto que les comenté acá, tienen que calcular cuánto es el valor de G, de la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? No les voy a decir cómo se hace. ¿No se ve qué cosa? ¿Lo que escribí? Si podés bajar un poco la... ¡Qué gracioso! Ahora lo veo. 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo, en todo caso, por si no se entiende la letra. ¿Se entiende lo que les pregunto? A partir de esto y a partir de esta idea, tienen que calcular cuánto vale la aceleración de la gravedad. Ya saben, va a dar más o menos 9,8, pero quiero que ustedes hagan la cuenta a partir de esto, que encuentren esta relación. De hecho, podría haberles dicho al revés, sabiendo que G es 9,8, G minúscula, calcular esta, pero se me ocurrió plantearlo de esta manera. Piénsenlo, no es difícil, pero quiero que hagan el trabajo mental de pensar. Bien. Bueno, se me está haciendo retarde. Yo pensé que esta clase iba a ser corta. Vamos avanzando. No es que falte mucho, pero no quiero ir muy rápido tampoco.
Bueno, entonces primero hablamos de fuerzas a distancia y lo contrario de fuerzas a distancia van a ser las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto en realidad siempre van a poder tener otra visión, pero nosotros las vamos a pensar como fuerzas que a nuestra visión, en nuestro orden de distancias y de observación, pensamos que son dos objetos que se están tocando. Y por ejemplo, vamos a pensar en una superficie y en un objeto que puede estar apoyado sobre esa superficie. ¿Sí? Puede ser una mesa, puede ser el suelo, puede ser lo que quieran. Pero sabemos que si tenemos un objeto apoyado sobre una superficie, como este cuaderno, sobre esta mesa, este objeto quisiera caer porque está siendo atraído por la gravedad, por la fuerza gravitatoria. Sin embargo, no se cae. Y si ese cuerpo no se cae, tiene que ver algo que esté compensando a ese peso y que haga que la aceleración de este objeto sea cero. Ese algo es lo que llamamos la fuerza normal. Y la llamamos normal porque normal es sinónimo de perpendicular. Y si el peso trae el objeto hacia abajo, esa normal tiene que estar actuando en la dirección opuesta. Así que tenemos una fuerza perpendicular a la superficie a la cual está apoyado el objeto y por eso la llamamos la fuerza normal. Ojo, yo no estoy dibujando el peso acá, estoy en toda esta digresión en la que vamos a charlar, vamos a hablar de las fuerzas independientemente y después les voy a dar ejemplo en donde están todas. No estoy dibujando todas las fuerzas, solamente estoy dibujando aquella que le realiza esta superficie, que por ejemplo puede ser una mesa. Bueno, y si la mesa le hace una fuerza normal al objeto, por el principio de interacción, el objeto va a realizar una fuerza de igual valor, pero de sentido contrario, sobre la mesa. Y a esa fuerza la vamos a dibujar como N', de la misma manera que hacíamos con el P' que teníamos antes. Fíjense que la fuerza normal solo puede empujar, no puede tirar, ¿no? O sea, está hecha de tal manera que es la fuerza que hace que un objeto no pueda penetrar adentro de otro. Y por eso les decía que ojo con eso de fuerzas de contacto. En realidad, si uno mete un microscopio acá suficientemente poderoso, va a ver que hay moléculas de un lado y moléculas del otro. Y en realidad puede ser que la fuerza que nosotros vemos como una fuerza de contacto sea una interacción a distancia, que tiene que ver con que los átomos de este objeto repelen a los átomos de este otro. ¿Sí? Nosotros en física 1 lo vamos a ver como una fuerza de contacto, pero siempre tengan en cuenta, y que sabemos, que la materia está formada por partículas microscópicas, y esas partículas microscópicas pueden tener otras fuerzas de las cuales no estamos nosotros enterados. Sin embargo, no importa, porque el resultado de la fuerza entre todos los átomos que están en estas superficies es una única interacción, la que llamamos normal. No nos tenemos que preocupar por eso ahora. No es que haya otras fuerzas. La normal es el resultado de todas esas pequeñas fuerzas microscópicas que hay en la superficie. Y nosotros simplemente la consideramos como una resultante de todas esas fuerzas. Repito entonces, en mecánica para nosotros va a haber una fuerza de contacto a la que vamos a llamar normal. Se me abrió la puerta, disculpen. Ahí bien. Otra fuerza que puede pensarse como de contacto es la que les mencioné antes, que es la tracción o tensión. Si tenemos un objeto sobre una superficie y atamos una soga a él, de tal manera de que tiramos en esta dirección para moverlo, vamos a decir que sobre ese objeto, y dado por esa soga, hay una tensión. A diferencia de la normal, que no puede tirar, sí puede empujar, la tensión, si está aplicada con una soga,
solo puede tirar y no puede empujar. Yo no puedo empujar con una soga porque la soga se dobla. Pero sí puedo tirar de un objeto para arrastrar. Ahora, si esa fuerza está aplicada por una soga que interactúa con el objeto, el par de interacción, de la misma forma, va a estar, lo dibujo acá al costado para que se vea, sobre la soga. Y va a ser T'. ¿Ok? Como fuerzas de contacto van a aparecer mucho en los problemas, entonces la normal y la tensión. Va a aparecer otra más, pero es un poquito más complicada y la vamos a dejar para explicar en la próxima clase. Entonces supongamos que tenemos un objeto sobre una superficie y ese objeto lo tenemos atado a una soga de tal manera que tiramos de él. Vamos a decir que sobre ese cuerpo, de lo que tenemos entendido hasta ahora, hay 3 fuerzas. El peso, la tensión y la normal. Fíjense que la normal no es el par de interacción del peso, eso es una confusión muy común, pero ya tienen en claro que la normal tiene su par de interacción en la mesa, y es N'. El peso tiene su par de interacción en el centro de la Tierra, y es P'. Y el par de interacción de la tensión está en la soga, y es T'. ¿Sí? Cuando yo estudio el movimiento de este objeto, solo evalúo esta y esta. Estos par de interacción están sobre otros objetos. Y generalmente lo que uno hace es lo siguiente. Lo que hace uno es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Acá yo dibujé el objeto en su situación y le puse todas las fuerzas. Pero en realidad uno lo que hace es, ok, tengo este objeto en esta situación. Entonces lo dibujo libre y reemplazo todo lo que lo rodea y tiene interacciones con él por interacciones. La mesa no la dibujo, dibujo la normal. La tierra no la dibujo, dibujo el peso. Y tampoco dibujo la soga, sino que dibujo la tensión. Y finalmente, defino un sistema de referencia adecuado para poder escribir las ecuaciones de Newton vectoriales de esto. Por ejemplo, un eje Y hacia arriba y un eje X hacia la derecha. Vamos a ver algún pequeño ejemplito y ya medio que con esto cerramos. No, en realidad son dos cosas más que tenemos que ver, pero las vemos rapidín. Por un lado vamos a ver el concepto de objetos en equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Equilibrio es cuando nosotros tenemos una idea de qué es el equilibrio. El equilibrio es cuando las cosas están compensadas de tal manera que no hay evolución. Cuando nosotros estamos equilibrados, estamos tranquilos, nada nos perturba, nada nos molesta, y nos mantenemos en un estado como de tranquilidad humana, digamos. Para un objeto es algo parecido. Cuando decimos que un objeto está en equilibrio, lo que vamos a decir es que está sometido a un, exactamente, modo zen. Eso es lo que tiene el objeto. Pero para que tenga modo zen, uno no puede evitar que haya cosas que actúan sobre uno. El objeto no puede evitar que la Tierra lo atraiga, pero sí puede estar sobre una mesa y esa mesa hace que ese peso no actúe y el objeto se mantenga en equilibrio. Yo también puedo estar tirando de él, pero podría estar poniéndolo contra un topecito que no lo deja avanzar. Cuando pensamos en un cuerpo en equilibrio, pensamos en eso, pensamos en que puede haber fuerzas, pero esas fuerzas son tales que la sumatoria vectorial en todas las direcciones me da 0. De tal manera que la aceleración es igual a 0. Estas dos condiciones son lo que llamamos un cuerpo en equilibrio. Y uno podría pensar en aplicar la segunda ley de Newton a este problema y resolverlo finalmente. Uno podría decir, bueno, yo lo que puedo hacer es
empezar a pensar en este problema como un problema de equilibrio, y es un problema trivial. Pongo mi sistema de referencia, fíjense que el X acá no me va a servir para nada, solamente tengo el eje Y, y lo que puedo pensar es lo siguiente, puedo decir, bueno, ok, en el eje Y planteo las fuerzas. La normal es positiva, el peso es negativo, y eso tiene que ser igual a la masa del objeto por su aceleración. Pero dado que la aceleración es igual a 0, la normal tiene que ser igual al peso. Entonces, una fuerza que yo no sabía cuánto valía, ahora la puedo calcular porque yo sé que el peso vale la masa por la aceleración de la gravedad. No le pongo un vector acá, acá va el módulo directamente. Pongamos el módulo y listo. Mi ecuación de Newton me sirvió para determinar cuánto es la fuerza que yo tengo que hacer para que el objeto se mantenga en equilibrio. Y uno puede pensar en problemas más complejos. Apenas más complejos, ¿no? También, no hace falta que nos vayamos muy lejos, pero supongamos que tengamos un cuerpo B y un cuerpo A, también ubicados sobre una superficie. Bueno, acá uno tiene que hacer uso de esto que yo les decía, el diagrama de cuerpo libre. Agarramos el cuerpo A y miramos todo lo que lo rodea. Por un lado, tenemos la Tierra, a la Tierra la convertimos en el peso, y ahora como hay dos objetos vamos a poner el peso del cuerpo A. Adicionalmente, tenemos una fuerza que la podemos pensar como la normal, pero vamos a hacer algo más, porque esa normal no solamente es una fuerza, sino que es una fuerza que le aplica el cuerpo B al cuerpo A. No es la normal que le realiza la mesa, es la normal que hace B sobre A. Esa normal la aplica el cuerpo B sobre el cuerpo A. Entonces eso me está diciendo sobre una de las fuerzas que va a estar aplicada sobre el cuerpo B. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Hay alguna otra fuerza aplicada sobre este objeto? No tengo nada más que lo rodee. Tengo la Tierra, que lo atrae, y tengo este cuerpo que hace una normal. Nada más. No tengo otra cosa. Vamos entonces al diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. El cuerpo B tiene la fuerza de atracción gravitatoria o peso, que es la fuerza con la cual lo atrae la Tierra. Este sí tiene una normal dada por esta superficie, o sea que a esta la vamos a llamar directamente la normal. Pero además, si este hace una fuerza sobre este, que es NBA, este hace sobre este otro una fuerza, que es N del cuerpo A sobre el cuerpo B. Y estas dos sí son pares de interacción y sí me van a interesar porque estoy describiendo el movimiento de dos objetos, pero están aplicadas sobre cuerpos distintos. Siempre mantenemos eso. Ahora, si decimos que los dos cuerpos están en equilibrio, estamos diciendo que la aceleración del cuerpo A es igual a la aceleración del cuerpo B y que ambas son 0. Fíjense que el peso el peso de A y el peso de B, yo ya los conozco, ¿verdad? Pero no conozco ni esta normal, ni esta normal, ni esta normal. Entonces, les tiro un segundo desafío. Tienen que encontrar el valor de la normal que A hace sobre B, y de la normal que B hace sobre A. Fíjense que van a tener dos ecuaciones, la ecuación de Newton de este objeto y la ecuación de Newton de este objeto. Algo parecido a lo que tenemos acá, pero con estas fuerzas. Ahora hay un problema, yo tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, una de Newton para cada objeto. ¿Se les ocurre por dónde estaría la ecuación que me falta?
¿Lo están escribiendo o lo dicen? A ver, porque por ahí alguno lo escribió. Ah, no, ya está. No eran otros escritos de antes. Bueno, hay una ecuación más que les está faltando. Piénsenlo, pero yo ya se las di. Los pares de interacción son iguales. Exactamente, Nicolás. De ahí, de la ecuación de la tercera ley de Newton, sacás la ecuación que te falta para determinar todo. ¿Sí? Bueno, hagan ese ejercicio y encuentren estas normales para que los objetos estén en equilibrio. Por supuesto van a tener que plantear cosas como, por ejemplo, MA y MB son datos, así que ustedes pónganle, todo les va a quedar dependiendo de cuánto valen las masas, por supuesto. Pero escríbanlo y así hacen un poquito de ejercicio sobre cómo resolver un problema en equilibrio. Bueno, y dado que ya tenemos más o menos entendido, por lo menos ya tenemos planteado cómo son los problemas en equilibrio, vamos a los otros casos, a los que más nos van a interesar. Nos van a interesar más, básicamente, porque son aquellos en donde vamos a tener que hacer más cuentas, y son los más complicados. Vamos a pensar en cómo se plantea un problema de Newton en el caso de que tengamos objetos acelerados. O sea, aquellos en los cuales la aceleración es distinta de cero. Ya sabemos más o menos cómo plantearlos, ahora lo que tenemos que ver es en la práctica cómo se hace. Vamos a pensar un problemita simple y después en la práctica ustedes van a discutir bastante sobre cómo se plantean esos problemas, pero realmente no hay mucho más que decir. Lo único que cambia en todo esto, supongamos que tenemos un objeto, y si quieren para complicarlo un poco más, supongamos que este objeto está unido a otro por una soga. Tenemos un objeto A y un objeto B, y que yo estoy tirando de una soga para realizar un movimiento en esta dirección. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Bueno, por alguna razón voy a empezar por el B. La razón es que estoy haciendo yo una tensión, y esa tensión en principio debería ser un dato, ¿no? Yo voy a poner como dato que hay un hombre aplicando una tensión y esa tensión es conocida. Bueno, lo primero que tengo que hacer entonces es primero identificar los cuerpos, ya los tengo, definir un sistema de referencia, lo voy a definir así, y entonces empezar a identificar las fuerzas. Empecemos por el cuerpo B. El cuerpo B entonces va a estar sometido a la atracción gravitatoria, que ya podemos poner que vale la masa del cuerpo B multiplicada por G. Parece que voy a tener que cambiar de marcador porque me estoy quedando sin tinta. Cambio de color nada más que para que se vea, no, nada del otro. El cuerpo está apoyado sobre una superficie, así que tengo la normal, y la voy a llamar B porque tengo dos cuerpos, así que la tengo que diferenciar. Y adicionalmente tengo una fuerza en esta dirección que está dada en principio por la soga, pero bueno, la voy a llamar T sub H porque está realizada finalmente por un hombre. Esta es dato. Esto que está acá es dato. Bueno, lo mismo tengo que hacer con el cuerpo A. Con el cuerpo A voy a tener el peso del cuerpo A, que va a ser la masa del cuerpo A por G, la normal que aplica la superficie sobre el cuerpo A, y acá tengo una tensión aplicada sobre el cuerpo A. Ahí tenemos una preguntita, ¿no?
Ahí me aparece una tensión aplicada sobre el cuerpo A que en realidad está realizando la soga. Yo la podría pensar como una fuerza que viene desde el cuerpo B. La soga me vincula a esos dos cuerpos. Ahora la pregunta, si aparece esta fuerza acá, ¿no debería aparecer también una fuerza acá? Yo al principio no la planteé porque digo, bueno, en realidad es una soga medio inerte esta, solamente uno de los cuerpos, pero si esa soga no existiera, este cuerpo no se movería, entonces tiene que haber una tensión sobre el cuerpo A. Y eso me fuerza a que acá haya una tensión sobre el cuerpo B. Ahora, ¿son pares de interacción TA y TB? Bueno, en principio pareciera que no, porque quien hace TA no es el cuerpo B, sino la soga. Pero obviamente que esa soga que está tensa también es como que se resiste a que el cuerpo B se mueva para allá. O sea que en principio, así como está planteado el problema, no son pares de interacción. Pero vamos a ver si no podemos hacer alguna suposición que de vuelta nos limite un poco el problema, pero que incluya a esta soga en el razonamiento. Uno, entonces, puede empezar a pensarlo de esta manera. En realidad lo que ocurre es que este cuerpo no tira del cuerpo A, sino que tira de un fragmentito de soga. Vamos a dibujar un fragmentito de soga, o la soga, esquematizamos esa soga. Y dado que éste siente una fuerza dada por el fragmento de soga, está bien pensar que el par de interacción de TB está efectivamente en el fragmento de la soga. Y ahí sí tenemos TB', porque es el par de interacción efectivamente de esa fuerza. De la misma forma, ahora sí, la soga es la que tira del cuerpo A. Y si tira con una tensión T sub A, sobre la soga tenemos el par de interacción T sub A'. Fíjense que esta soga nos permite vincular a los pares de interacción de T sub A y T sub B, que si bien no los pude vincular directamente, los puedo vincular a través de la soga porque los dos están aplicados sobre la soga. Y una aproximación que vamos a hacer nosotros en general es decir lo siguiente. Vamos a decir que la masa de la soga es despreciable, o sea que es cercana a cero. ¿Qué significa eso? Significa que es mucho más pequeña que la masa del objeto A y la masa del objeto B. Si ocurre eso, y nosotros aplicamos nuestra ecuación de Newton sobre la soga, fíjense, la soga no está apoyada, está en el aire, o sea que no hay normal. Uno podría pensar que algo la sostiene porque tiene un peso, pero no pensemos en esta dirección, pensemos en esta dirección, por ahora. En esta dirección, en la dirección X, la ecuación me dice que T sub B' menos T sub A' es igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga. Y si la masa de la soga es aproximadamente cero, esto es aproximadamente cero, sea cual sea la aceleración. Por lo tanto, T sub B' es igual a T sub A'. Y fíjense, T sub A' es igual, pero opuesta a T sub A. T sub B' es igual, pero opuesta a T sub B. Entonces, esto que está acá me está diciendo que además T sub A tiene que ser igual a T sub B. ¿Ok? Fíjense que está bueno eso, porque ahora dos incógnitas se me convierten en una sola. Si no hacía esto, si no hacía esta suposición, no podía plantearme las ecuaciones hasta ver si encontraba alguna solución. Pero acá finalmente veo que se me convierten en una sola incógnita. Y hay una aproximación más que vamos a hacer antes de que le deje lugar a Johnny, y es la siguiente.
La otra suposición que vamos a hacer sobre la soga es que es inextensible. Hola Joaquín, te queda fuera de la cámara del cuadro. ¿Estamos? Sí, sí. Gracias. Si muevo el cuaderno y siempre me pasa lo mismo. Bueno, vamos a suponer que es inextensible. ¿Qué significa que es inextensible? Que no puede variar su longitud. Y si no puede variar su longitud, eso quiere decir que si yo estoy tirando de esa soga a través de mi tensión hacia allá, la diferencia entre la posición en X del cuerpo E y la posición en X del cuerpo A se va a mantener constante. ¿Y qué consecuencias dinámicas va a tener eso? Uno lo puede pensar matemáticamente, pero uno lo puede pensar también coloquialmente. Matemáticamente en un segundo se los muestro. Pero si la distancia entre B y A se mantiene siempre constante, quiere decir que el movimiento de B va a ser trasladado rígidamente al movimiento de A. Entonces uno puede decir directamente de esto, puede decir que la aceleración de A va a ser igual a la aceleración de B. Si uno lo quiere demostrar matemáticamente, es tan fácil como derivar dos veces. Fíjense que si yo derivo una vez, lo que obtengo es que la velocidad de B menos la velocidad de A es igual a 0. O sea que ambas velocidades son iguales. Y si derivo una segunda vez, voy a obtener que la aceleración de B menos la aceleración de A es igual a 0. Y entonces la aceleración de ambos cuerpos es igual, como ya había mostrado, que lo podemos ver simplemente de decir que esta soga no cambia de longitud. Bueno, yo tenía algún ejemplo para hacer, pero en realidad todavía estamos un poquito adelantados, así que en todo caso lo charlamos la clase que viene, pero ustedes pueden jugar con esto ya para plantear problemas de dinámica, y estas dos aproximaciones en general van a aparecer siempre en el enunciado. Y acuérdense una cosa, en realidad hay veces que no van a aparecer, pero ustedes por ahí se dan cuenta de que si no están esas aproximaciones no pueden resolver el problema. En esos casos, ustedes, salvo que se diga explícitamente lo contrario, salvo que se diga que la soga es extensible, ustedes pueden decir, bueno, y voy a suponer que la soga tiene masa despreciable y que es inextensible. Y en base a eso, plantean que las aceleraciones son iguales, que las tensiones son iguales, y resuelven el problema. Pero uno siempre tiene que decir, y tiene que tener en claro, en qué marco está resolviendo los problemas. O sea, recuerden, si yo hago aproximaciones, quiere decir que estoy limitando el campo de aplicación de mi problema. Si yo estoy diciendo que la soga tiene masa despreciable, eso quiere decir que no puedo resolver un problema en donde los objetos tengan una masa comparable a la soga. O si la soga en realidad se extiende, entonces no voy a poder resolverlo aplicando esto. Esto se aplica solamente si la soga mantiene su longitud. Siempre mis aproximaciones, o mis suposiciones, mejor dicho, me están limitando al tipo de problema que yo puedo resolver. Pero lo que hago es eso para empezar con un problema más simple que los problemas que uno se puede llegar a encontrar en la realidad. Bueno, con esto cortamos, porque ya los tengo ahí a Leonel y a Jonathan, así que vamos a pasar a la práctica. Y bueno, se viene el fin de semana largo, aprovechenlo para estudiar, por supuesto, es lo que todos vamos a hacer en ese momento, ¿verdad? Bueno, que tengan un fin de semana lindo y descansen y aprovechen un poquito para repasar y para venirse con muchas preguntas el lunes, si así vamos evacuando todas las dudas que van surgiendo. Bueno, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? La grabación, acordate, estás grabando. Vamos a cortar, sí. Grabé